Entonces con el tema de la clase de hoy, que es diagrama de flujo de datos. Resolver el siguiente problema utilizando diagrama de flujo de datos. ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver? Leer dos números, multiplicarlos e imprimir el resultado. Antes de comenzar a resolver, vamos a recordar el concepto de diagrama de flujo de datos. Un diagrama de flujo es aquel que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos, que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Un ejemplo de diagrama de flujo de datos, por ejemplo, aquí tenemos este, en el cual tenemos ahí un símbolo que vendría a ser el inicio. Después vamos a tener la simbología, que es de leer dos números en las variables A y B. Después vamos a tener la suma, que va a quedar en la variable suma, la suma de A más B. Luego tenemos el resultado, que va a quedar en suma, y el fin. En este caso vamos a tener que esta simbología que se ha utilizado para corresponder a los diagramas de flujo de datos, utilizamos flechas primero para unir cada símbolo. Tenemos el símbolo terminal, que indica fin e inicio del programa. Después tenemos el proceso, que simbolizan operaciones matemáticas. Después lo que vamos a tener van a ser la entrada de datos, que nunca se colocan números puros, siempre se representan en variables, en este caso A y B. Luego vamos a tener el simbología de la impresión, que es la salida, de donde va a quedar el resultado, en este caso de la suma, en A más B. La decisión, que son comparaciones de operaciones si A es mayor o igual que B. Y luego los conectores, si el diagrama de flujo es largo, indicando en el papel que continúa la simbolización. Recordemos que el problema en este caso era leer dos números, sumarlos e imprimir la suma. Bien, vamos entonces a resolver nuestro problema, que dice leer dos números, multiplicarlos e imprimir el resultado. Vamos a comenzar entonces con un terminal. Luego vamos a continuar con una flecha. Como dice dos números, entonces vamos a hacer una entrada y esos dos números van a quedar simbolizados en A y B. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicarlos. Entonces, nueva una flecha. ¿Quién era el símbolo que me simbolizaba la multiplicación? Es el proceso de dibujo, y dentro del proceso voy a poner A por B y lo voy a almacenar a la izquierda. El resultado de esa operación matemática va a quedar en C. Luego voy a hacer nuevamente la flecha. Luego voy a hacer nuevamente para imprimir, porque dice el problema me dice imprimir el resultado. El resultado de la multiplicación ha quedado en C. Lo imprimo en la variable, en la salida de la impresión, que es este pianito. Lo imprimo, que voy a imprimir adentro C. Luego nuevamente esa flecha para indicar nuevamente con el símbolo terminal. Recuerden que el símbolo terminal se debe colocar al comienzo de un programa y al inicio. En este caso, este diagrama ya representa la solución al problema: leer dos números, multiplicarlo e imprimir el resultado.